Bueno, vamos a ver entonces esta otra parte que es la química llamada química orgánica. Bueno, en realidad el primer nombre que se le colocó es química orgánica por aquello que habíamos visto nosotros que la química es una ciencia que estudia la composición y las transformaciones de la materia. Entonces, cuando estudia la composición de la materia orgánica, bueno, específicamente era esta, es decir, estudiaba lo que estaba en el reino animal, vegetal. Bien, posteriormente aparece lo que se llama el proceso de síntesis, es decir, alguien que puede hacer en el laboratorio algo que normalmente no lo podían hacer, solo lo podían hacer los vegetales o los animales, es decir, aquellas sustancias que le daban el olor a la rosa o el color al leopardo o lo que fuese, ¿sí? Esas sustancias eran sustancias orgánicas y solo lo podía hacer el leopardo o la rosa o quien fuera. Bueno, resulta que se sintetiza, es decir, se hace en el laboratorio una sustancia, que es la urea, que solo lo podían hacer los animales. Entonces, a partir de ahí empiezan a desarrollarse las cosas sintéticas, es decir, se analiza cuál es la sustancia que le da, supongamos, el sabor a la naranja, ¿sí? Entonces dicen, bueno, la sustancia es esta. Ok, y ahora voy a ver si la puedo reproducir en el laboratorio. Entonces tengo el sabor real de la naranja y el sabor sintético de la naranja, cuyas moléculas son en un 90 y tanto por ciento similares, iguales, pero bueno, sabemos que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es entonces algo que está procesado por el proceso de síntesis. Ok, ahora, dejó de llamarse química orgánica precisamente por eso, porque no necesariamente tiene que ser algo orgánico, porque yo lo puedo fabricar en laboratorio. Entonces se la suele llamar ahora química del carbono. Química orgánica, química del carbono. Y el carbono precisamente es el protagonista de esta parte de la materia, ¿sí? ¿Qué cosas sabíamos nosotros del átomo de carbono según lo que habíamos visto en un principio? Bueno, el símbolo es C, el número atómico 6, número másico 12, es decir, que tiene 6 protones, 6 electrones, 12 menos 6, 6 neutrones. Si hago la configuración electrónica de esos 6 electrones, nos queda que en el último nivel, nivel 2, hay 2 y 2, 4 electrones. Esto significaba que en lo que eran las uniones entre átomos, 4 estaba justo en el medio. Si recuerdan, aquellos elementos que tenían menos de 4 electrones tendían a ceder esos electrones transformándose en un catión. Y aquellos elementos que tenían más de 4 electrones tendían a captar electrones transformándose en un anión, ¿sí? 4 estaba justo en el medio. Entonces, una de las características que tiene el átomo de carbono es esa, que tiene 4 electrones en el último nivel. Y la segunda, y probablemente la más importante, es que los átomos de carbono pueden compartir electrones entre sí. Es decir, nosotros habíamos visto que un átomo de oxígeno compartía electrones con otro átomo de oxígeno, inmediatamente se formaba la molécula y listo. Pero el carbono puede compartir electrones con un átomo de carbono y ese a su vez con otro y ese a su vez con otro y sucesivamente formando lo que se llaman cadenas carbonadas, ¿sí? Esas cadenas pueden ser de 100.000, 150.000 átomos de carbono, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el ADN, ácido desoxirribonucleico, son cadenas carbonadas, ¿sí? Y toda la información genética que está en ese ADN también son cadenas carbonadas, aminoácidos, proteínas, todos son cadenas carbonadas. De hecho, entonces, ahora vamos a ver una de las propiedades que tienen los compuestos orgánicos. Al tener carbono, si yo los caliento a una determinada temperatura, se carbonizan, se queman, decimos nosotros, se carbonizan, ¿sí? Entonces, vemos que esa particularidad hace que los compuestos orgánicos conocidos y por conocer son millones y millones y millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hablo de una molécula que tenga solo un átomo de carbono, es una cosa. 2 átomos de carbono es otra molécula distinta. 3 átomos de carbono, otra molécula distinta. 4, 5, 6. Es decir, que existen millones y millones de compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cuál es
son las diferencias fundamentales entre los compuestos que estuvimos viendo en la primera parte, los compuestos inorgánicos, y esto que vamos a ver ahora, que son los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, la primera parte habíamos usado la tabla periódica. ¿Por qué? Porque las combinaciones que se daban entre los elementos podían ser entre cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Es decir, el calcio con el cloro, o el bromo con el hierro, o el cobre con el astato, o lo que sea, ¿sí? Entonces sí necesitábamos conocer la tabla periódica. Ahora, básicamente no la vamos a tener que usar. ¿Por qué? Porque los elementos con los que vamos a trabajar son muy poquitos. Principalmente estos tres: carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Después, bueno, sí, aparecerán nitrógeno, fósforo, aparecerán algunos de los otros, pero en un 90% estos son los tres elementos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Otra propiedad es que muchísimos compuestos inorgánicos eran iónicos y algunos tantos eran covalentes, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, las sales, ¿sí?, son iónicas, los hidróxidos son iónicos, algunos ácidos tienen características iónicas, algunos óxidos también, es decir, que compuestos covalentes eran muy poquitos. Sin embargo, aquí, en los compuestos orgánicos, al trabajar con carbono, hidrógeno y oxígeno, que los tres son no metales, bueno, la mayoría de los compuestos orgánicos van a ser covalentes. Otra característica de los compuestos inorgánicos es que tienen alto punto de fusión, proporcionalmente alto punto de ebullición, es decir, que para poder fundirlos, derretirlos, necesito muchísima temperatura, cosa que no pasa con los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Y porque al calentarlos un poquito, ya se llevan al estado líquido, y si los caliento mucho más se descomponen, como habíamos visto acá, es decir, se carbonizan, ¿sí? Entonces ya dejan de ser el compuesto para transformarse químicamente en carbono o en algún otro tipo de sal orgánica. Bien, la mayoría de los compuestos inorgánicos son solubles en agua. La mayoría de los compuestos orgánicos no son solubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. ¿Y qué es un solvente orgánico? Bueno, el aguarrás, por ejemplo, es un solvente orgánico, el querosén es un solvente orgánico, ¿sí? Cualquier hidrocarburo, la nafta, ¿sí?, el gasoil, el fuel oil, el diesel oil, ¿sí?, todos esos son solventes orgánicos. Otra de las características es que los compuestos inorgánicos, al estado líquido o disueltos en agua, son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Cosa que no nos pasa con los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en líneas generales son malos conductores, de hecho son aislantes. Bien. Entonces, lo último. En esto que estábamos viendo nosotros en la primera parte, sabíamos que los compuestos inorgánicos los podíamos clasificar en binarios, ternarios, ¿sí?, óxidos, hidróxidos, sales. Bueno, acá también va a surgir una clasificación, ¿sí? Y esa clasificación es en función de los elementos que lo componen. Fíjense, los primeros son los hidrocarburos. Hidrocarburos solo van a estar formados por carbono e hidrógeno, estos compuestos, carbono e hidrógeno. Y ahí de esos compuestos tenemos los que se llamarían hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, es decir, una cadena así lineal, ¿sí?, o los hidrocarburos aromáticos donde la cadena se cierra, ¿sí?, son cadenas cíclicas, se cierran. Dentro de los alifáticos vamos a ver nosotros los alcanos, ¿sí?, si suena alcano, ¿sí?, por ejemplo el índice de octanos de las naftas, ¿sí?, estos son los combustibles. Los alquenos, el polietileno, el polipropileno, los plásticos, ¿sí?, y los alquinos, que el más conocido se llama etino o acetileno, que es el gas ese que se usa para soldar o para fundir metales. Bien. Después, las funciones oxigenadas. ¿Qué son las funciones oxigenadas? Bueno, además de tener carbono, hidrógeno, nos aparece el tercer elemento, que va a ser el oxígeno. Y ahí tenemos las funciones oxigenadas simples y mixtas. Dentro de las simples tenemos el alcohol, aldehído, cetona y ácido. El alcohol, bueno, nosotros decimos el alcohol como que hubiese uno solo. Bueno, vamos a ver que hay como 5.000 alcoholes distintos. Los aldehídos se los suele utilizar como conservantes, las cetonas como solventes, y los ácidos, a diferencia de los ácidos inorgánicos, los ácidos orgánicos, bueno, son ácidos mucho más suaves, ¿sí?, que se usan para la fabricación de jabones, grasas, etc. Bueno, y las funciones oxigenadas mixtas tenemos la función éter, ¿sí?, que normalmente se usan como anestésicos o como resinas epoxi, las funciones ésteres,
¿sí? El poliéster, por ejemplo, la remera de poliéster o la campera de poliéster, ¿sí? Y los ésteres normalmente se utilizan como odorizantes, ¿sí? Para esencias, perfumes. Y los anhídridos que se usan normalmente como secuestrantes de humedad, es decir, para absorber agua. Luego tenemos las funciones nitrogenadas, acuérdense, binarias, ternarias, y estas pueden ser cuaternarias, que van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno también, ¿sí? Nos aparece el nitrógeno como el otro elemento. Y ahí vamos a ver las funciones aminas. Las aminas se utilizan mucho en colorantes para fabricar anilina o en medicina, por ejemplo, fíjense, aminoácido, aminoácido. La función amida también sirve para fibras, ¿sí? Las fibras de poliamida. Y la función nitrilo o cianuros, que estos son venenos, son tóxicos. Bueno, esto es entonces el pantallazo de lo primero que vamos a ver.